32º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 38. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Muy buenos días. El día de hoy es domingo y el evangelio que voy a leer sí es del día de hoy. Hay que estar atentos, hay que estar despiertos, hay que vivir cada instante de nuestra vida, que créanme, a veces ni cuenta nos damos, pero fácilmente nos podemos olvidar hasta de en qué día estamos viviendo. El evangelio que vamos a escuchar el día de hoy en la misa es un evangelio que pudiera ser muy controversial porque habla de uno de los temas que pareciese que el día de hoy nadie quiere hablar. El tema es la muerte. ¿Qué sucede después de la muerte? Y es que es una pregunta que parece que todos los filósofos en algún momento se la han hecho. ¿Qué sucede después de que nos muramos? ¿Qué hay más allá? Justamente acabamos de celebrar el Día de los Fieles Difuntos y creo que el estar frente a una tumba o el recordar un ser querido que ya no está con nosotros nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿qué pasa después de la muerte? Mira, pensar que hemos venido a la tierra, hemos disfrutado tantas cosas, el placer de vivir, la alegría, lo que es la fraternidad, lo que es el enamorarse, lo que es el luchar, el suspirar, el tener proyectos, lo que es toda esa adrenalina de saber que estamos vivos, para después perderlo. Oye, ¿qué clase de humor es darnos tanto si luego nos van a quitar todo? Bueno, así es como piensan quizás los que no tienen fe. Para los que no tienen fe, la muerte es el final de todo. Pero para los que sí tenemos fe, es decir, para los que creemos en Cristo, ¿cuál es exactamente la actitud que nosotros debiéramos de tener frente a la muerte? Bueno, esa es la pregunta. Y quisiera leer primero el Evangelio y después, a partir del Evangelio, tratar de reflexionar en algunos puntos que creo que el día de hoy es importante. Una vez alguien me dijo: Padre, es que el mal de los jóvenes el día de hoy es que no saben qué quieren, no saben a dónde van. Y yo me quedé pensando, no es el mal solamente de los jóvenes, sino parece que es de toda esta generación. Si Jesús estuviera con nosotros, quizás diría: andan como ovejas sin pastor, sin rumbo ni dirección. Y alguien que no sabe hacia dónde va, es alguien que se conforma con todo.
Por eso creo que el Evangelio el día de hoy, más que una anestesia a nuestro miedo de morir, no es una anestesia. Es fuerza que nos debe de motivar a vivir cada día. Pero escuchemos lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case la viuda para dar descendencia a su hermano. Se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el 7º, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. La pregunta es muy interesante. Vayamos aclarando algunos puntos. Te sorprendería saber que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, aunque sí hay textos que hablan de la resurrección, no era como una especie de dogma. Es decir, había partidarios que decían que sí y había otros que decían que no. Incluso la idea de la resurrección empezó a hacer y a cobrar más fuerza en los últimos años. Algunos se atreven a decir que fue precisamente después de la guerra de los Macabeos, que por cierto es la primera lectura el día de hoy, una lectura preciosa, que es más o menos, pudiéramos decir, 160 años antes de Cristo. O sea, era un tema relativamente nuevo. Sí hay textos bíblicos que hablan de la resurrección, como el texto del libro del Éxodo, que el mismo Jesús tomó. Pero el tema o la controversia de la resurrección fue muy tardío. Ahora, la pregunta es muy buena, porque los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no. Y es que hay que entender que atrás de la pregunta y del tema de la resurrección había una gran política. Los saduceos era gente que tenía mucho dinero, era gente cómoda, y ellos tenían más bien la idea que Dios los premiaba aquí en la tierra y que no creían en la resurrección. Por eso no compartían sus bienes, porque para ellos no había resurrección y había que gozar esta vida con todo lo que tuvieras. Se conformaban con esta vida y además eran egoístas y no compartían, porque para ellos esto era todo. Por el otro lado estaban los fariseos, que ellos sí creían en la resurrección, pero vivían una especie de mediocridad. Eran pobres, eran muy rigoristas y ponían toda la esperanza en el futuro. Algo así como que, mijito, pues ni modo, o sea, naciste así, tranquilo, o sea, resígnate, que ya cuando te mueras en el cielo Dios te va a recompensar. Pues bien, cuando le preguntan,
a Jesús sobre la resurrección, él no se va a ir con una idea de decir, sí, la resurrección como los fariseos, porque esa no es la idea. La idea de la resurrección, porque yo creo en la resurrección, es que el día de hoy yo me tengo que mejorar, tengo que pelear por la resurrección. Por eso Jesús dice, quien se ha considerado digno. Si tú aquí no te interesas por la resurrección y no haces nada que valga la pena que te ganes la resurrección, pues no esperes recibirla. Pero con la otra parte de los saduceos que la niegan, pues no va a decir Jesús eso. Primero, la resurrección es un hecho, y segundo, hay que compartir, hay que amar al prójimo. ¿Por qué? Porque si hay un juez que al final va a poder valorar nuestros esfuerzos. Los saduceos vivían todo egoístamente, ignorando que un día iban a perder todo y simplemente se iban a quedar ellos frente a Dios. El ejemplo que le ponen a Jesús es muy ridículo. Bueno, no lo sé, pero si yo veo que una mujer mató a seis de mis hermanos, no habría fuerza humana que me obligara a casarme con ella. Es exagerado el ejemplo. Pero la pregunta es muy buena. En el cielo, ¿de quién será mujer? A lo que Jesús responde con toda una dimensión preciosa. En el cielo no va a ser aquí como en la tierra. Esa imagen de que vamos a estar en el cielo sentados en una nube, comiendo uvas de un racimo y que un angelito nos va a estar echando aire, es completamente equivocada y ridícula. ¿Cómo pudiera ser el cielo? ¿Has tenido alguna experiencia de profunda felicidad, de paz, de dicha, de estar enamorado, de realmente experimentar la dicha aquí en la tierra? Pudiera ser algo parecido y más. Porque cuando alguien está enojado, es egoísta y llama las cosas mías. Pero cuando alguien está en esa perfecta situación de amor, de paz, de alegría, de dicha, es capaz de compartir. En el cielo, yo no voy a llamar a aquella persona, oh, es mi hijo, es mi esposa, es mi mamá, porque esos términos son muy egoístas, es mía. En el cielo todos vamos a ser libres, vamos a ser felices, vamos a ser plenos, vamos a estar contemplando la gloria de Dios, no sentados en una nube comiendo uvas, sino en una perfecta felicidad que hará que nos desbordemos de amor, de paz, y será contemplarlo a Él, y Él llenará todo nuestro corazón y nosotros no querremos otra cosa más que compartirlo a Él, y Él se nos seguirá revelando. Por eso, con mucha razón, en el cielo, en el libro del Apocalipsis, dice que los redimidos cantarán amén, 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 porque habrá revelación y revelación y revelación de Dios. Ahora, si tú crees en la resurrección, si tú crees en Jesús, que en eso está nuestra fe, que Él resucitó, entonces todo lo que podamos pasar aquí en la tierra tiene un propósito y tiene una dirección. Piensa en esto. Los dolores que pudiéramos tener aquí en la tierra, que pueden ser por el hecho de que estamos vivos, por el hecho de que nos esforzamos por mejorar, por el hecho de que queremos crecer, porque tenemos fe, todos esos dolores tienen una dirección y un propósito, hacernos crecer. Te pongo este ejemplo. Es como la mujer que va a dar a luz un bebé. Una vez, saludos a Nora. Recuerdo que estuve con su familia y fui al hospital cuando ella estaba a punto de dar a luz. Ella gritaba demasiado fuerte. Yo estaba con la familia en la sala de espera. Escuchábamos los gritos de ella cuando estaba dando a luz. Jamás yo había escuchado a una mujer gritar tan fuerte. Pero cuando tenía a su hijo
en sus manos, se le olvidó todo dolor a Abigail. Saludos, Abby. Se le olvidó todo dolor. Cuando nosotros estemos en el cielo, la felicidad eclipsará todo dolor. Estaremos radiantes, no habrá heridas, estaremos completamente plenos. Pero quita por un momento la resurrección. Quítale a una mujer la dicha de tener a su hijo y que solamente experimentara los dolores de parto sin bebé. Es horrible, no tiene sentido. Nadie quisiera vivir eso. Es un chiste, mal contado. Hay resurrección, hay vida. Decirle a alguien te amo es decirle tú no morirás. Y el libro de Cantar de los Cantares dice que el amor es más fuerte que la muerte, porque nosotros somos capaces de amar incluso más allá de la vida, de la muerte. Y Dios es alguien, el Creador, es alguien que nos dice continuamente te amo. Así de que la resurrección es un hecho, es un hecho. Pero ¿qué hacemos tú y yo ante la verdad contundente de la resurrección? Esforzarnos para ganarla. Esforzarnos para ser mejores. Nada de que, ay, mijito, pues ya ni modo, así quédate, acabo que en el cielo Dios te va a recompensar. No, aquí hay que esforzarnos para vivir cada día mejor y luchar para nosotros ser mejores y para que este mundo sea mejor. Porque la resurrección en ningún momento es una actitud conformista, como los fariseos decían. Pues allá en el cielo Dios nos recompensará todas las miserias y dolores que hayamos sufrido aquí. No, no es una actitud pasiva. En tal caso sería una actitud subversiva, mejorar y darlo todo porque hay algo bueno que nos está esperando allá. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la resurrección, el Dios que hace nuevas todas las cosas. Que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pascal, el matemático y también un monje católico. Él tiene una reflexión que se llama la apuesta de la vida o la apuesta de la fe. Él trata más o menos de explicar por qué es mejor ser cristianos. Él pone esta apuesta. Él dice, si alguien no cree en Dios y muere y resulta que Dios sí existe, se va al infierno y sufre. Si alguien no cree en Dios y muere y resulta que Dios no existe, pues su vida tampoco tuvo sentido. Si alguien cree en Dios y muere y Dios existe, se va al cielo y va a ganar toda la eternidad. Si alguien cree en Dios y muere y resulta que Dios no existe, su vida tuvo sentido, tuvo dirección, tuvo propósito. Exista o no exista Dios, Pascal dice, conviene ser cristiano. Hermano, por supuesto que conviene ser cristiano, porque nuestra fe no falla. Creemos en la resurrección. Si no hubiera existido la resurrección, ahí sí, en vano sería nuestra fe. Pero sí tenemos a alguien que ha resucitado y nos ha dado testimonio de eso. Jesucristo. La pregunta para ti, para mí el día de hoy es, ¿y cómo estamos viviendo nuestra vida el día de hoy? Para poder esperar triunfantemente la resurrección. Que tengas un excelente día.